El rastreo de procesos es un enfoque metodológico que permite identificar una serie de situaciones. Por ejemplo, Bitsch y Pedersen dicen que es un método de estudio dentro del caso para hacer afirmaciones causales basadas en una visión mecanicista y determinista de esa causalidad y ver cómo ha funcionado una intervención en casos del mundo real. Yo establezco una hipótesis causal y veo cómo esos mecanismos se van en una serie de sucesiones y determinan una situación. Por ejemplo, Bennett y Chequel, científicos políticos contemporáneos, confluyen en la visión de que los rompecabezas de la actualidad política demandan respuestas que combinan la estructura social e institucional en el contexto de las agencias individuales y la toma de decisión. Hay una serie de situaciones que deben de confluir, es decir, juntarse para generar una especie de rompecabezas, piezas que están divididas, que están inconexas, pero que el investigador social le brinda una dirección para dar una explicación de cómo las estructuras sociales y los sujetos han generado ciertos resultados. Esto tiene que ver mucho con el determinismo, que tiene que ver cuando ocurre algo porque hay una causa y se buscan las evidencias de aquello que ejemplifica y explica las cosas que ahora ocurren. Son las condiciones sociales que determinan una situación humana en particular. Para establecer también las etapas regulares del método científico con el enfoque de rastreo de procesos, primero se define un problema de investigación, se formula una hipótesis o una posible causa del problema que se está analizando, se recopilan datos o evidencias para luego confirmar o rechazar dicha hipótesis, analizando los resultados a profundidad para luego establecer las conclusiones. Este método, este enfoque tiene mucho de diferente con el enfoque del método comparado. Si ponemos en perspectiva la evolución del método de rastreo de procesos, se ubica de una manera completamente diferente al método comparado. Este último tiene una perspectiva ontológica positivista, ya que de acuerdo con el rastreo de procesos, este unifica un determinismo, es decir, analizar las causas del porqué de las cosas para consolidar también ese método sus propias características más actuales y más sofisticadas para alcanzar explicaciones que se esperan de la investigación social o política. Es decir, en el método comparado, que le podríamos llamar el método 1, solo describo el qué de las cosas. Por ejemplo, el tamaño de una casa. Puede ser una casa pequeña, roja, de 10 metros, o una casa grande, verde, de 80 metros. Solo describo, positivista. Pero en el rastreo de procesos yo trato de analizar una causa que determina por qué una casa es más pequeña que otra. Yo puedo establecer una hipótesis causal. La casa roja es más pequeña que la verde porque hay diferencia en cuanto a la educación de los miembros de la familia, lo que se da en una serie de procesos causales. Si tiene bajo nivel educativo, un cuadro 1 va a tener un acceso a empleo precario. Si tiene un empleo precario, va a tener un nivel salarial bajo. Si tiene un nivel salarial bajo, va a poder invertir poco. Y si puede invertir poco, la del tamaño de la casa va a ser pequeño. Es decir, yo puedo establecer esa serie de causalidades o de procesos para generar una posible explicación. Yo no me centro en el qué de las cosas, sino voy a un porqué de esas cosas que suceden. Yo, en este caso, puedo establecer, por ejemplo, mecanismos causales, que es la diferencia
que entre las observaciones hechas a un grupo experimental, cuando la variable explicativa toma un valor, y el componente sistemático de observaciones comparables, cuando las variables explicativas toman otro valor. El rastreo de procesos trata de identificar esos mecanismos causales, quiere conocer el mismo, quiere conocer cómo está compuesto cada una de sus partes y a su vez cómo estas partes tienen entidades o sujetos sociales que realizan acciones o actividades para movilizar el proceso de una manera dinámica en cada una de sus partes. Es decir, cómo esas fuerzas causales se entrelazan para generar ciertos resultados. ¿Cómo puede ser esto? What are the causal mechanisms? ¿Y cuáles son los alcances de estos? Cómo una situación X, una causa, genera una serie de procesos, parte 1, parte 2, parte 3, para generar ciertos resultados. Estos procesos tienen ciertas entidades o sujetos sociales que las hacen, que se expresan por nombres, y hay ciertas actividades que realizan estas entidades que se expresan con verbos. El process tracing busca identificar cómo los procesos causales, la cadena causal y los mecanismos causales entre una variable o variables tienen con el outcome de la variable dependiente, según George and Bennett 2005. No se trata de ir armando piezas de evidencia para comprobar un argumento totalmente favorable al proceso planteado, es decir, no voy a tratar de buscar una evidencia que solamente conforme o confirme lo que yo estoy diciendo, sino, contrastar el argumento, no solamente buscar si encuentro una evidencia que hace ver que lo que yo planteo no es cierto, pues hay que rescatarla. Puedo establecer que existen 4 tipos de pruebas de hipótesis. Una se llama la paja en el viento, la cual me da bajo nivel de confianza y tiene bajo nivel de singularidad. Es decir, puede haber una explicación de mi suceso, pero no me da una respuesta muy definitiva, una respuesta un poco baja de confianza. Puedo tener una prueba que es la prueba del aro, que me dice que mis predicciones empíricas tienen bajo nivel de singularidad, es decir, son cosas que llaman poco la atención, pero un alto nivel de certeza, es decir, cosas que pueden suceder con bastante, se puede afirmar que se van a dar, pero no son cosas que llaman la atención. Por ejemplo, que cada año se va a celebrar una fiesta patronal, que cada 3 años son las elecciones municipales. O sea, tienen bajo nivel de singularidad porque no llaman la atención, son cosas que se espera que sucedan. Por eso se llama la prueba en el aro, es como simular que una persona que esté en el hula hoop va a dar una vuelta tras otra, Es algo que se puede afirmar con bastante certeza, pero no tiene nada que llame la atención. Está el tercer tipo de hipótesis, que se llama la prueba de la pistola humeante, que tiene un alto grado de singularidad, es decir, son situaciones únicas, difíciles de repetir, pero la hipótesis tiene un bajo nivel de certeza. Este es aprobado cuando la prueba de un caso muestra la presencia de una condición causal suficiente. El nivel de certeza no es alto, pero tengo las pruebas suficientes para pensar de que ciertas situaciones generan un resultado. Por ejemplo, es similar cuando alguien tiene una pistola recién activada, uno ve una persona en el suelo con un balazo recibido en el pecho y está muerto, y aunque yo no vi accionar la pistola
al que la sostiene, pero si está echando humo y el otro está muerto, muy probablemente lo mató. Es algo que pues se supone. Y el doble chequeo existe en condiciones necesarias de un alto nivel de singularidad y también tiene un alto nivel de certeza. Por ejemplo, si yo tuviera un video de que las situaciones se han dado, alguien disparó contra otra persona, pero yo tengo el video, yo lo puedo ver todas las veces que quiera, o sea, tiene bajo nivel de certeza, no, alto nivel de certeza de que puedo ver que existe, y alto nivel de singularidad es una cosa que sucede muy poco, pero yo puedo revisarla en video y dar por fe de que ha sucedido ese asesinato. Hay dos situaciones que aquí se evalúan en estos 4 tipos de test que mi investigación a partir de este enfoque puede tomar. Un alto nivel de singularidad o uniqueness o un bajo nivel de singularidad, de uniqueness, cosas que pueden ser que sucedan muy poco. O puedo tener un alto grado de certeza o un bajo nivel de certeza. Es decir, ahí voy jugando con las 4 pruebas. Le puedo decir que mi investigación o mi hipótesis de investigación se acerca más a un Hoop test, a un straw in the wind test, un smoking gun test o un double check test.